Muy buenos días. Me complace darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del Tribunal Electoral del Estado de México y agradecerles que nos acompañen virtualmente esta mañana a la conferencia magistral La participación de las mujeres indígenas en las elecciones, la cual se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del 25º aniversario de la instalación e inicio de funciones del Tribunal Electoral del Estado de México. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de quienes integran el Pleno y de las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional a nuestra invitada de honor, a la doctora Rigoberta Menchú Tum, mujer activista más importante en la defensa de los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año de 1992. Doctora, es usted bienvenida. Es un verdadero honor poder contar con su presencia el día de hoy. Saludamos, por supuesto, con mucho gusto a las y los integrantes del Pleno de este tribunal que hoy nos acompaña. Al magistrado presidente, el maestro en Derecho Raúl Flores Bernal. Bienvenido, presidente. A la magistrada Leti Victoria Tavira. Magistrada, muchas gracias. Al magistrado Jorge Muciño Escalona y al magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias siempre por su respaldo y siempre estar a favor de la igualdad sustantiva. Saludo con mucho agrado a mis compañeras y compañeros del Tribunal Electoral del Estado de México y a quienes nos acompañan por las diferentes redes sociales. Hacemos del conocimiento de todas y todos los asistentes que la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Tribunal Electoral del Estado de México es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistencia a los eventos de capacitación, por lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos y tratamos sus datos, así como los derechos con que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición, a través del chat de esta plataforma, el aviso de privacidad, el cual también podrá ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. A continuación, solicito respetuosamente al maestro en Derecho, Raúl Flores Bernal, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, que nos dirija un mensaje. Sin antes dar la bienvenida cordial a la magistrada Pati Tobar. Bienvenida, magistrada. Adelante, señor presidente, por favor. Muchas gracias, maestra Cedillo. Me es muy grato saludar cariñosamente, muy cariñosamente, a nuestra ponente de lujo del día de hoy, la doctora Rigoberta Menchú Tum, quien nos honran sobremanera con su distinguida presencia en esta conferencia virtual. Saludo también con mucho agrado a los integrantes del Pleno de este tribunal, magistradas Leticia Victoria Tavira, Marta Patricia Tobar Pescador, y a los magistrados Jorge Esteban Muciño y Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Desde luego también saludo con cariño a los mandos medios y a todas y todos los servidores que componen esta nuestra amada institución. Y desde luego a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos todos al Tribunal Electoral del Estado de México, que en el marco de la celebración de su 25 aniversario de instalación e inicio de funciones, nos resulta gratísimo el día de hoy dar la bienvenida a la doctora Rigoberta Menchú, activista en pro de la defensa de los derechos humanos y orgullosa ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año de 1992. Muy joven, la más joven que ha sido galardonada con esta presea. En la Declaración Universal, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, se aborda de manera integral sobre el equilibrio del respeto mutuo y la reciprocidad entre los pueblos, ya que forman parte de la enorme diversidad social y, en palabras de nuestra distinguida ponente del día de hoy en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, al referir que las comunidades indígenas, al participar en los procesos electorales, coadyuvan a la paz que trae consigo vida, educación, cultura y bienestar. Nuestro país, México, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que se identifican con aquellos que descienden de las poblaciones que habitan nuestro actual territorio nacional. Los grupos que hoy se integran o adscriben a un pueblo indígena representan una sólida unidad social, económica y cultural, además de que se les reconoce
con autoridades propias, usos y costumbres. Nuestra distinguida invitada, quien ha participado en numerosas conferencias internacionales y paneles sobre discriminación y libertad de los pueblos originarios, mencionó que la paz no puede existir sin justicia, la justicia no puede existir sin equidad, la equidad no puede existir sin desarrollo, el desarrollo no puede existir sin democracia y la democracia no puede existir sin el respeto a la identidad y el valor de las culturas de los pueblos. Por su parte, en nuestro Estado de México, el cual cuenta con una riqueza también pluriétnica que lo sitúa de manera importante en el contexto nacional, ya que en nuestra entidad se reconocen 5 comunidades indígenas: la Mazahua, Otomí, Matlacinca, Tlahuica y Náhuatl, que representan alrededor de 1 millón de personas que conservan su cultura, sus raíces ancestrales, costumbres, idioma, situación que obliga a garantizar sus derechos político-electorales al momento de acudir a nuestra institución. Nuestra legislación electoral, desde luego que ha evolucionado de tal manera que las cuotas de género y la paridad han servido como mecanismos de protección e impulso para que las mujeres indígenas formen parte activamente en la vida política de nuestro país y en nuestro estado, fortaleciendo la democracia. Estamos inmersos, como todos sabemos, en el proceso electoral 2021. Es importante reconocer la lucha que por más de 30 años ha realizado la doctora Rigoberta Menchú para alcanzar la igualdad y equidad de género en la participación política de las mujeres, y se le reconoce su valentía, fortaleza y sororidad en la búsqueda de una mejor realidad para todas, con respeto, seguridad, plenitud en sus actividades políticas, llevando un mensaje de paz, igualdad y justicia. No me resta más que expresar a nombre de las magistradas y magistrados que integramos el Pleno que la trayectoria de nuestra distinguida invitada debe ser un ejemplo a seguir para las futuras generaciones que deseen, a través de la participación política, continuar sus ideales con el alto compromiso de luchar en contra de la desigualdad para alcanzar sociedades fortalecidas en sus valores a través de la comunicación, tolerancia, respeto y entendimiento entre los pueblos. Enhorabuena y muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Maestra Sergio. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras. Pido de manera respetuosa a la magistrada Leticia Victoria Tavira dar lectura de la semblanza de la doctora Rigoberta Menchú, que nos permitirá conocer su gran experiencia y trayectoria, pero sobre todo los logros obtenidos por la lucha y el reconocimiento de los derechos humanos. Magistrada Leti, es suyo el micrófono, por favor. Gracias, maestra Cedillo. Como siempre, un gusto poder coincidir en eventos como el que hoy nos convocan. Muy buenos días. Con el agrado de saludarle, magistrado Raúl Flores Bernal, presidente de nuestro tribunal, saludar a mis pares del Pleno y, por supuesto, saludo a las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional. Como bien lo han dicho, el día de hoy contamos con la presencia de una invitada de lujo, la doctora Rigoberta Menchú. Sea usted bienvenida virtualmente al Tribunal Electoral del Estado de México, doctora, y de quien me permito dar lectura a una semblanza curricular de su tan amplia trayectoria, resaltando los aspectos más relevantes de nuestra ponente. La doctora Rigoberta Menchú, mujer maya, quiche, nació en la aldea Lacchimel, San Miguel Uspantán. Sus padres fueron el señor Vicente Menchú Pérez y la señora Juana Tun, destacada dirigente y lideresa social, que desde temprana edad se involucró en iniciativas sociales y en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ha sido protagonista de las luchas en los movimientos sociales en los años 80 y 90, particularmente la defensa y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y de pueblos indígenas. Encabezó la campaña continental de los 500 años de resistencia. Ha contribuido en promover el respeto de los derechos humanos con varias organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, ha tenido una trayectoria extraordinaria en los procesos de diálogo de paz en la región. Dentro de los múltiples reconocimientos que ha recibido la doctora, destacan el Premio Nobel de la Paz de 1992,
embajadora de buena voluntad de la UNESCO en el año de 1996. Condecoración Legión de Honor en el máximo grado de comandante en 1996. El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. El Premio Iberoamericano José Martí en el año 2002. La condecoración del Águila Azteca en el año de 2010. La Orden Cultural Rubén Darío también en el año de 2010. Y más de 30 doctorados honoris causa en el ámbito de humanidades, otorgados por prestigiosas universidades de América Latina, de Europa y Asia, entre ellas la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y otros reconocimientos internacionales por su contribución en la búsqueda y preservación de la paz de los pueblos. Con el Premio Nobel de la Paz, constituyó la Fundación Rigoberta Menchú Tum, de la cual es presidenta vitalicia, que ha sido en estos 25 años su plataforma de trabajo a nivel nacional e internacional. Como Premio Nobel de la Paz, nuestra ponente ha sido una voz de los pueblos indígenas en escenarios internacionales, con el apoyo de líderes y lideresas de pueblos indígenas de América Latina. Promovió en la Organización de las Naciones Unidas la proclamación del Año Internacional y la declaratoria de los 2 decenios de los pueblos indígenas. Asimismo, ha trabajado incansablemente en beneficio de las mujeres y de los jóvenes. Es vicepresidenta de la Asociación Menchú Tum, hacia una cultura de paz, AC, miembro fundadora de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de Paz, miembro activa de la Fundación Axeham, miembro fundadora y del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Política de Mujeres Mayas de Guatemala, MOLOC, e investigadora extraordinaria y titular de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito 7 libros infantiles en los que promueve las enseñanzas ancestrales de los pueblos indígenas, también libros sobre cultura de paz, incluyendo su libro testimonial Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Su libro más reciente, Caslimali, Vivir el caminar de Rigoberta Menchú Tum en el tiempo, publicado en diciembre de 2014 y la segunda edición en diciembre de 2015. Como verán, tenemos una ponente de gran trayectoria. De verdad, doctora, es un lujo tenerla en este espacio y, por supuesto, la dejo en uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, magistrada. Es un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Especialmente mi saludo a todos los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Estado de México y en particular a su presidente, el magistrado Raúl Flores. Gracias por esta oportunidad que en tan pocas horas nos hemos comunicado para esta ponencia, pero sobre todo en la víspera de las elecciones donde los mexicanos y las mexicanas van a hacer ejercicio a sus derechos, tanto constitucionales como sus derechos inherentes a la participación de las personas, de los ciudadanos. Nuestro sagrado día de hoy marca Oxlajuj Noj, que son 13 energías del Ajaunoj en el sagrado calendario maya, que representa la inmensidad de las energías cósmicas y las energías de la Madre Tierra, especialmente las energías de nuestra Madre Tierra que nos ha iluminado, que nos da lo que se llama la sabiduría y el conocimiento. Y seguro que cada persona que ha nacido ante esta energía, pues es un iluminado, un dirigente, un sabio
Y esto es lo que marca realmente mucho de la sabiduría ancestral de nuestros abuelos, porque nos han dejado todo un legado, muchos conocimientos, mucha sabiduría, mucha ciencia, y nosotros somos quienes tenemos que retomar esas ciencias y usarlo para nuestra vida diaria. Pues rindo homenaje a las energías de cada uno de ustedes que nos están oyendo, mirando en cualquier lugar donde están. Tal vez en el mercado, tal vez en su casa, tal vez en sus colegios, pero especialmente en el Tribunal Electoral, porque las elecciones marcan realmente el único momento en el que cada quien que tenga mayor de edad decida por sí mismo. Esto es algo muy bonito. Cuando yo voy a votar, voy con ese espíritu de decir, hoy sí me toca decir yo mismo algo que me conviene. Entonces yo invito a toda la gente que van a votar próximamente que vayan, que acudan a las elecciones, que traten de hacer de su voto un acto solemne, ¿verdad? Porque de hecho es solemne, porque somos solemnes cuando queremos algo, ¿verdad? Que afecta a nuestras vidas o incurra en la memoria colectiva. Pues felicidades por la preparación de las elecciones próximas. Celebro con ustedes los 25 años del Tribunal Electoral del Estado de México. Seguramente acumularon en estos 25 años una enorme cantidad de experiencias y por eso es que su rol en las elecciones va a ser muy importante. Y creo que estos 25 años también ha sido evolutivo en el tiempo, tanto para México como para el mundo entero. Así que muchas felicidades y que cumplan no 25, sino que cumplan años interminables del futuro. Porque la democracia no solo se ejerce en una época, sino se ejerce en todos los tiempos de la humanidad. Tienen que elegir definitivamente y es la forma de elegir. Bueno, las mujeres, primero los pueblos indígenas. A mí me tocó salir de Guatemala, desafortunadamente, en condiciones muy dolorosas. Y lo digo porque mucha gente dice, ¿por qué lo tiene que reiterar? Yo reitero esto para que no vuelva a pasar, para que ustedes sepan que hay otras formas de cómo ejercer los derechos y cómo promulgar la paz y cómo fortalecer los diálogos y las negociaciones, especialmente en los instrumentos políticos, y no llegar a la confrontación de violencia que mata inocentes y que deja huellas en el corazón de las personas. Entonces yo salí de Guatemala, vine a México porque habían torturado a mi madre, porque habían asesinado a mi padre, porque habían matado a mis hermanos y porque había prácticamente exterminado la comunidad, la aldea. Entonces, allí es como uno llega a valorar la democracia, porque la elección voluntaria y libre deja completamente roto cuando hay un conflicto que no se resolvió a tiempo. Bueno, yo salí de Guatemala también con esa misión de visibilizar a los pueblos indígenas, de romper un silencio global, porque la inmensa mayoría de las definiciones sobre indígenas se trataba solamente de memorias del pasado y no del presente. ¿Se imaginan cuando solo hablamos que eran muy buenos en el pasado, pero ahora no existen? Estamos borrando los ciudadanos completamente de su derecho y estamos borrando de su dignidad. Entonces, para mí fue muy importante encabezar las luchas colectivas. Todo lo que yo he hecho es memoria colectiva. Si va a cualquier casa indígena, van a sentir lo que yo sentía,
lo que yo decía, el intemperie que yo sentía a nivel global. Y gracias a nuestros ancestros y su memoria, y gracias a muchas lideresas, a muchos dirigentes, que hoy hay instrumentos. Y voy a México de nuevo. Qué bueno que ya hay un porcentaje de hermanos indígenas exigible en los partidos políticos. Esto es un gran logro. Hay que fortalecer ese logro, hay que ejercer. Cuando hablamos de paridad de género, muchas veces vemos a las mujeres en general, pero obviamos una parte que dentro de la paridad de género está la especificidad de las mujeres indígenas, por muchos motivos. Uno de los motivos es que hay sistemas de elección diferente en la comunidad. En la comunidad se entiende la elección como un servicio, el que más se nota su trabajo en favor de la colectividad, tiene un rol de autoridad. Entonces, casi todas las mujeres que han resaltado en esta carrera de participación, realmente es porque representan doble veces su rol de liderazgo. Entonces, la especificidad de las mujeres indígenas puede tener que ver con cultura. Efectivamente, hay un sistema cultural diferente. Puede tener que ver con idiomas. Pues definitivamente, si me están hablando en otro idioma y que hago el esfuerzo por entender el idioma del otro, pues realmente cuesta un poco más hacer una ruta similar, hacer una ruta común. Y esto es lo que hemos querido trabajar con las normas. O sea, que las normas den algunos beneficios, especialmente para que las usemos. Bueno, otro de los puntos más crueles, podemos decir, en la historia, es la marginación. Si dentro de la comunidad hay una pobreza enorme, estamos buscando cómo sobrevivir diario. Para nosotros la democracia torna a otra manera, o sea, se entiende de otra manera, se visibiliza de otra manera. Y se une a esto la discriminación. Creo que también México ha hecho un enorme trabajo por combatir la discriminación. Yo he visto programas que habla y que impugna la discriminación, pero sí ha tocado a las mujeres indígenas enfrentar la discriminación. Los pueblos, las mujeres indígenas también enfrentan el machismo de otra manera. Muchas veces me dicen a mí, ¿por qué no hablas del machismo en las comunidades indígenas? Claro que sí. Yo creo que el machismo es un rasgo cultural donde se destacó más el rol de la mujer o el rol del hombre, y resulta que el hombre toma más decisiones y usurpa más, ¿verdad? El problema más importante que está dentro de esta discusión es la complementariedad. Para los pueblos, las mujeres indígenas, la participación es en un marco de complementariedad. Es un marco de reciprocidad. Tú me ayudas, yo te ayudo. O sea, ese es un código muy hermoso que está en el derecho indígena. La reciprocidad, el respeto mutuo. En ese respeto mutuo realmente se rompe un poco cuando se hace la campaña política, donde quieren que uno tiene que alinearse en un lado y el otro no. Y por eso allí hay una pequeña diferencia. Y podemos sanar esa diferencia en la medida en que haya respeto mutuo, ¿verdad? Luego los pueblos indígenas y las mujeres indígenas son tomadores de decisiones de múltiples responsabilidades. Primero, son un pilar extraordinario en la educación de los hijos y la educación ciudadana, ¿verdad? Hay como un código muy fuerte que hace que las mujeres indígenas tienen ese valor, pero también tienen esa oportunidad. Entonces, el hecho que hablamos de participación realmente le llega a las mujeres indígenas
una fortaleza. Yo diría, todas las mujeres con que yo he trabajado, hemos aprendido en la marcha. Todo, las normas, las leyes, nos volvemos investigadoras de nuestra propia realidad. Nos volvemos creyentes de nuestra propia realidad. Nos volvemos testigos de nuestra propia realidad. Y nos volvemos también fundamentales en la propia solución. Entonces, es que el rol de las mujeres indígenas hay que verlo con una visión más amplia. Si vemos solo lo simple, vemos que las mujeres indígenas son migrantes que han venido de otros estados o han ido a otro país y se han atrevido, ¿verdad? Han logrado llegar lejos. No sé si se oye, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces en otro lado vemos que las mujeres indígenas son las más discriminadas, son las más pobres, son las más que no tendrían tiempo para ocuparse a sí mismas. Y por eso cada vez que hay un rompimiento en la familia o en la comunidad, hace que las mujeres indígenas quedan de nuevo en más intemperie. La violencia intrafamiliar no es ajeno a las mujeres indígenas. Yo fundé un partido político en Guatemala y mi aspiración era que hubieran 50% de fundadores del partido fueran mujeres fundadoras y el otro 50% fueran hombres y que fuera intergeneracional del mismo número, porque eso es lo que indica nuestra cultura y nuestra identidad maya, que sea el mismo porcentaje en cuanto a equidad generacional, equidad étnica y equidad género, en esas tres dimensiones. Y fue una batalla titánica. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden ir a la reunión política, por la hora que se ponen las reuniones, las juntas, las mujeres no tendrían tiempo de venir a dar la comida para los niños, las mujeres no tendrían, y luego más prejuicios que realidad. Las mujeres, qué barbaridad, se van solas, ¿verdad? Qué barbaridad, no deberían de ir solas, deberían de ser acompañados o por el esposo o por el hijo mayor, o sea, ese tipo de situaciones también hemos ido rompiendo poco a poquito. No romper para hacer otro, no. Es que cada cosa ponerla en su lugar. Si vemos la gran importancia de la participación de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras esposas, seguramente vemos que el beneficio es común, es decir, la reciprocidad, es decir, la complementariedad. Y es decir, el respeto mutuo. Entonces, creo que este es un tiempo muy importante para invocar el respeto mutuo, que las mujeres decidan por quién realmente emitan su voluntad y que esa voluntad se manifieste en una elección, ¿verdad? Casi todas las instituciones que hemos creado desde pueblos indígenas tiene una parte de la herencia ancestral en sabiduría, en ciencia, en forma de organización y en forma de explicación de un sistema propio. Pero también ha incrustado, podemos decir, ya todo lo que es el sistema actual de participación política para la generalidad. Yo siento que en ninguna comunidad indígena hoy no se entienda que es una elección general, o que es una elección municipal, o que es una elección nacional para que se elija el presidente y los diputados y los alcaldes. Esto ya es universal, ¿verdad? En tanto es universal, yo creo que es muy valioso que sigamos trabajando en una participación ciudadana ejemplar, plena, soberana, que cada quien decida como quiera, pero que decida, ¿verdad?
Yo siempre he estado en contra del voto nulo, por una razón. Es que el voto nulo para mí es anular totalmente, es autoanular tu propio derecho en primer lugar. O sea, yo no puedo ir y decir yo existo si no quiero existir, ¿verdad? Entonces el voto nulo es como una indiferencia de uno mismo y de los demás. Pero también el voto nulo pues es un juego, es un no tomar en serio que tengo derechos, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo a la gente, vayan y votan por lo que quieran, pero voten por favor para que se registre su identidad, su dignidad, sus derechos, su participación y sean coherentes con ustedes mismos. Yo reclamo mejoría en mi colonia, pero no puedo reclamar si yo no quiero participar, ¿verdad? Entonces es muy importante que la participación ciudadana se abra de manera plena en donde quiera que estén ustedes que les toca votar. A mí me toca votar en Guatemala. Y cuando hay votación en Guatemala, yo a estas alturas ya habría elegido qué hago, ¿verdad? ¿Por qué voy a ir a votar? Ya sabría. No tengo que improvisar, ¿verdad? Entonces creo que hoy por radio, por los medios, ya se sabe realmente el ritmo de la elección, cualquier sea elección general o elección solamente de una parte de nuestras autoridades. Los pueblos indígenas están ya debidamente clasificados. Ya sabemos que hay más del 20% de México, de los ciudadanos de México en general, está alrededor del 20% son indígenas. Vale la pena insistir entonces en el derecho de los pueblos indígenas. No es un ciudadano nada más, pero si fuera uno, haría el esfuerzo por convencerle que el proceso electoral es la vía mejor, ¿verdad? Pero ese 20%, por supuesto, hay un número extraordinario en el Estado de México. No solo los indígenas que han venido, que allí vivían desde hace muchos años, sino los migrantes que han venido de distintos lados del Estado, del territorio mexicano. Esos pueblos tienen bastante presencia, por lo tanto deben notar y usar el hecho de que sí, ellos pueden participar en política. Antes el mensaje racista, colonialista que existía, era que los indígenas no podían participar en política. Esos indígenas políticos ya dejaban de ser indígenas. Esos prejuicios poco a poco se han ido eliminando. Y gracias a la lucha de ustedes, gracias al mensaje global que se ha dado por los medios, y gracias por todo, creo que es muy importante que inculquemos esa participación de los indígenas en estas elecciones. No sé, creo que es muy importante hablar de los migrantes. Los indígenas en México han sido verdaderamente generosos y generosas con los migrantes. Yo tengo la experiencia inolvidable de Chiapas, de Quintana Roo, de Campeche, de Oaxaca, donde los pueblos que necesitaban una ayuda, una participación, una expresión de solidaridad, lo hicieron. Entonces, eso es el alma de México. También esa diversidad étnica, cultural, es alma de México. Así que en tanto que es una parte fundamental para México, me parece que es importantísimo su participación. Todos lo sabemos. Ojalá que vamos avanzando, yo creo que sí, en este tiempo de COVID. El tiempo de COVID nos borró las fronteras globales. Si ustedes ven, ninguna persona, no importa su étnica y su identidad propia, haya tenido otra experiencia diferente que la que tenemos todos de, en primer lugar, saber que yo tengo mis límites y no puedo
estar en todo, y segundo, pues que mi individualidad contribuye a la colectividad, y luego pues que la colectividad me protege a mí en general. O sea, hay muchas cosas que aprendimos en tiempo de la pandemia. Yo espero que próximamente tendremos varias conferencias y tendremos varias explicaciones de experiencias propias de este tiempo contemporáneo. Lo que no podemos permitir a las mujeres indígenas, a los votantes en general, a los mexicanos en general, es que no vayan a votar con el pretexto de que hay COVID. O sea, eso pasó en mi país. La gente dice, bueno, no puedo ir a votar porque existe el COVID. Y es una mafia política en muchos momentos que hace posible meter miedo. Y yo creo que aquí no tenemos miedo. Vayan a votar, cuantifíquense. Mientras más sabemos que cada uno de ustedes votaron, también es una fuerza política, ¿verdad? Yo estoy segura que eso es así. Finalmente, yo dirijo en Guatemala la plataforma de mujeres indígenas. Somos más de 50 lideresas indígenas que hemos hecho una larga vida en el historial de las lideresas mayas, las lideresas indígenas, y estamos incidiendo en política pública. Eso es muy importante, incidir en política pública. Si falta algunos vacíos dentro de la normatividad en el registro de ciudadanos, pues podemos enmendar de alguna manera en la instancia correspondiente. También podemos enmendar las políticas de Estado si nosotros nos proponemos hacer propuestas. Es decir, las mujeres indígenas no estamos solamente recibiendo un beneficio o que nos haga el favor el Estado de darnos un beneficio. No, estamos contribuyendo a moldear un Estado que nos permita la participación plena, digna, fehaciente, la participación consecuente y la participación en una memoria colectiva, que no se trata solo de mi aldea. Y bueno, nosotras estamos muy felices con eso. Podemos incidir en política regional, podemos incidir en política pública, especialmente en la educación. Yo diría que parte de lo que estamos haciendo aquí es educación. Es educación para la participación, es educación para la vida, es educación para la paz y es educación para garantizar que el Estado de verdad no solo nos representa, sino que el Estado realmente sea el instrumento más importante que nos haga vida plena, ¿verdad? No sé qué más puedo decirles, yo quiero que me pregunten. Estoy muy feliz de estar aquí, porque toda esa trayectoria que ustedes han leído, y estoy muy contenta con eso, es una memoria colectiva. Son muchas, muchas mujeres que fuimos, que venimos, no teníamos presupuesto, todo nos impedía la participación, en muchos momentos nos detenían en aeropuertos, en fronteras, o sea, no teníamos la credibilidad que tenemos ahora. En fin, había muchas limitaciones. Pero de lo que ha cambiado de los años 80 para los años 21, a mí me parece que hay tremendas ventajas de participación para las mujeres. Por eso es que yo las motivo a incidir en política pública, a incidir en participación, a demostrar que hay una participación real, porque solamente tienen que usar los espacios que ya están creados, ¿verdad? No tenemos que construir de nuevo, antes lo hacíamos de nuevo. Entonces, muchas gracias y yo les deseo lo mejor. Que traigan sus hijitos también. Fíjense que en Guatemala es tan importante para el niño que casi cumple los 18 años o 13 años o 10 años, ver que su mamá ya vota.
¿verdad? Tiene un impacto emocional muy grande que los hijos sepan que mamá sí va a ir a votar. A papá no les importa, ya saben que papá va a ir a votar cuando quiera y va a ir a salir cuando quiera, pero cuando sale mamá y va a una votación, es tan importante para los hijos, para los niños. Esa es educación generacional. Y esto aquí en otros años ellos van a hacer lo mismo. Entonces espero que lo hagan como fiesta. Las hermanas indígenas participen como fiesta y no como protesta. Nosotras hicimos protesta quizá en 60% de nuestra vida. Protestamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque no nos escuchaban, porque no había instrumento a usar, porque había que hacer los instrumentos por primera vez o había que modificar los instrumentos por primera vez. Y necesitaba una fuerza increíble. Hoy no es que sea más fácil la cosa, pero lo más importante es que usemos los espacios que hay. Entonces, queridas mujeres indígenas, no sigan pensando que son víctimas de un sistema, sino apropiense del sistema. Y si ustedes creen que el sistema no es de ustedes, es porque no han intentado reformarlo por dentro con su participación. Y bueno, adelante. Yo sé que aquí hay muchos profesores, maestras, hay muchas personas que ya tienen una profesión, pues conviértanse también en una guía para que las demás sigan participando plenamente. Muchas gracias, que las elecciones sean una fiesta y estoy con ustedes. Lástima que no puedo votar en el Estado de México porque no soy mexicana, pero me da gusto que haya elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, definitivamente, de verdad, por esta gran conferencia que el día de hoy nos impartió. Tiene muchos saludos, muchos comentarios en Facebook Live y si me lo permite, leeré pocos de los muchos que tiene, pero mismos que le haremos llegar a su equipo. Le saludan aquí también en lengua otomí, variante de la zona norte de Toluca, y dice Alma González, tenemos que seguir trabajando para que las mujeres originarias podamos ser visibles. También Narda Mondragón nos comenta que es usted una mujer valiente y sabia y sobre todo un gran ejemplo de vida. Tenemos unas preguntas, doctora, si me lo permite. Dice, ¿qué acciones debería implementar el Estado para hacer real la igualdad de las mujeres indígenas y con ello lograr su participación activa en la vida política del país? Adelante, doctora, por favor. Yo les comentaba sobre la plataforma que tenemos en Guatemala. Fue fácil. Las mujeres que ya tienen un liderazgo, que ya han intentado ser presidentas municipales o que han intentado, o que están en un partido político, no necesariamente, o están en una ONG también. Y nos juntamos las fuerzas, que las lideresas estén juntas. Eso es muy importante, porque a veces las mujeres que ya ocuparon un cargo ya no quieren que venga otra mujer porque les quita el espacio. Ese es un fenómeno global que hay en las mujeres. Las mujeres son pocas solidarias en lugar de ayudar. Entonces hicimos un pacto de participación global. Las mujeres son distinguidas, somos mujeres exitosas, somos mujeres visibles. Nos agregamos en una plataforma y empezamos a revisar cuál es la política pública que puede, dónde están los vacíos para nosotras. Revisamos la política pública, etcétera, hicimos una alianza y fuimos con el gobierno. El gobierno lo que hace es poner un montón de técnicos que no nos entienden. Entonces se necesita una mesa de diálogo. Bueno, dialoguemos pues, hablemos, porque esta reforma, o sea, de alguna manera hacer una legislación práctica
es porque estamos incorporando en la prioridad los temas nuestros. ¿Cuáles son los temas nuestros? Beneficio para las mujeres, por ejemplo, en la vacuna para COVID. Tenemos que darle beneficio a las comadronas, a las mujeres lideresas que no tienen acceso, a las lideresas familias. O sea, tenemos un enfoque. Pero trabajar juntas es mucho mejor que trabajar solas. Trabajar solas también es una gran lucha, pero no se logra más. Yo pienso que la organización de ustedes, las redes, es muy importante, pero para un objetivo, para incidir en política pública, incidir en sus partidos. Si a mí me viene con WINAC y me dice, fíjense que para adquirir la Secretaría General quieren que solo sean hombres y no mujeres. Yo digo, bueno, yo tengo voto ahí. Entonces, yo fundé ese partido. Entonces yo voy y digo, miren, señores, parece que tenemos que dar tiempo a la mujer. Así que nombramos una secretaria general, mujer, indígena, maya, joven, abogada, una gran mujer que tiene ya una gran preparación académica también. Esa calidad de participación realmente rompe algunos esquemas. Entonces yo digo que ustedes, me gustaría ver el nombre de esas grandes lideresas del Estado o de México y fortalecer su liderazgo. Yo digo que el tribunal puede fortalecer el liderazgo o el mensaje para que las mujeres tengan mejores condiciones de participación y las hermanas indígenas pues realmente hagan un plan de trabajo que permita que lo que hagan no es una voluntad personal, sino es una voluntad que transforme las políticas. Yo voy por las políticas públicas porque no tengo otra manera. O sea, si hubiera otra manera de hacer cambio, yo les diría, pero yo estoy convencida que realmente los cambios se hacen a través de política pública. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. También me permito dar lectura de la maestra Carolina Santos. Las comunidades indígenas del Estado de México son el cuarto nivel más difícil de fortalecer, pues existen altos niveles de machismo, violencia comunitaria, alta división política, amenazas a las mujeres para quitarles los apoyos económicos que tienen si no votan por los candidatos del partido que dan estos apoyos. No todas las mujeres pueden ir a las reuniones políticas. Considerando estas condiciones, ¿cuáles serían sus recomendaciones para fortalecer la participación política de las mujeres desde las comunidades? Adelante, doctora, por favor. Gracias. Yo estoy segura que esto es un tema muy difícil. Por un lado, porque efectivamente es real que a las mujeres se les pone mucho más cepas, se les pone mucho más trabas para una participación. Pero por otro lado, los pueblos indígenas son muy considerados, sesionan, toman decisiones. Entonces, si fuera una actuación de mi pareja, señores, yo me voy a poner una denuncia, porque en este tiempo ya hay instrumentos que no permiten la violencia, tanto violencia intrafamiliar como violencia social. Ahora, es cierto que muchas de las normas no llegan a nosotros, las víctimas, porque siempre hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, fortalecer la participación yo creo que tiene que ser integral. Por ejemplo, si yo voy a un tribunal en Guatemala y me dictan mis derechos en español, y si yo no entiendo el español, tengo derecho a decir, pido un intérprete. Y si no tienen intérprete, tienen que inventar uno. Y si inventan uno, tienen que normar uno. Entonces, yo he cambiado las leyes nacionales a través de un caso, de un juicio, donde yo ingresé en los tribunales 12 idiomas mayenses, con una querella. Fui querellante adhesiva de un caso. Así que se tuvo que usar 12 idiomas en un tribunal.
Pero si yo no hubiera puesto una demanda con esos requerimientos debidamente, y si no tuviera un respaldo legal, realmente no se podría haber hecho nada de eso. Entonces, las luchas hay que hacerlo como pimiento en la comida, es decir, echarla con cálculo, pero también constante. Y yo estoy segura que estoy hablando con lideresas. Cuando la gente dice no se puede, no se puede, es porque tiene una forma de resolver. Entonces, quizá la clave está en buscar la forma de resolver para ver si es pertinente o no. Yo no estoy de acuerdo con el llamado derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque el derecho consuetudinario todavía habla de la costumbre. La costumbre no, los derechos sí. Entonces yo estoy tratando de ver el tema del pluralismo jurídico. También si hay hermanos indígenas que están estudiando derecho y que nos están viendo hoy, esperamos iniciar todo una investigación extraordinaria al pluralismo jurídico. Muy pronto vamos a tener criterios. Entonces, sigamos evolucionando las normas, porque no las normas nos evolucionan a nosotros, sino nosotros evolucionamos las normas. Eso es mi filosofía, porque mis ancestros me enseñaron así. O sea, no me pueden moldear a mí, sino yo puedo moldear los mecanismos que me permita ser yo plenamente, ¿verdad? Entonces, es una forma de ver. Yo les invito a eso. No sé, yo no tengo solución cuando no tengo el problema concreto. Si yo tengo un caso, una aldea, un pueblo, y me permitan ser un testigo de honor de ese caso, seguro que puedo aportar muchísimo en la solución. Pero así en general para uno, no, México de por sí es un gigante país pluricultural, multiétnico, multilingüe, diversa en sus actuaciones políticas y con mucha trayectoria de diversidad. Entonces, me cuesta dar una opinión general, digamos. Algunas experiencias puedo compartir, pero no necesariamente eso es útil aquí, ¿no? Porque respeto mucho lo que aquí se hace. Doctora, muchísimas gracias. Nos siguen llegando felicitaciones, palabras de agradecimiento. Me permito leer dos más y damos continuidad con otra pregunta, si usted no lo permite. La maestra Ana Guadalupe Pozo dice, doctora, muchísimas felicidades por su espíritu de lucha y su gran valor. Gracias por motivarnos a estas reflexiones. También May Granados le comenta, doctora, gracias por su fuerza y energía, admirada doctora Menchú, y por honrar el legado de nuestros ancestros. Su presencia enaltece a la vida y participación de las mujeres en sus diferentes ámbitos. Muchísimas gracias, doctora. Y si me lo permite, una pregunta más que nos hacen: ¿cómo lograr la participación efectiva de las mujeres indígenas en las políticas públicas, respetando usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero observando las leyes positivas? En suma, ¿cuál es el reto para que la interlegalidad sea una realidad? Bueno, hay un proceso muy fuerte de que inició realmente en los años 80, de empezar a dar vida a las normas. Y uno de ellos es especialmente la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, el Convenio 169, las reformas que han habido a nivel global, especialmente la Declaración de Pueblos Indígenas, que lo trabajamos años y años, y hoy está dormido en los laureles. Y eso es lo que yo digo. Primero hay que rescatar quizá nuestros avances, porque estos sí son nuestros avances, no solo de personas que trataron de poner sus mejores ideas. Luego hay experiencias de paz, de conciliación, de diálogo, de mediación, que podemos revalidar en una agenda. Lo que estoy diciendo es que nada ocurre espontáneamente.
nos tenemos que empeñar con profesionalismo, con credibilidad, ¿verdad? Para poder incidir. Ahora la política parece muy deteriorado en su calidad. Entonces, tratemos de hacerlo serio a la política, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Poner gente seria. Y eso es lo que les gusta a los pueblos indígenas. Fíjense que muchas de las hermanas en nuestra época nos creyeron los hombres indígenas en todo el continente y en todo el mundo. Nos creyeron. ¿Por qué? Porque tenemos una dosis de espiritualidad, una dosis de humildad, no humillación, sino humildad. Yo sé muchas cosas, pero no me hace grande eso que sé. Me hace grande lo que puedo aportar. Entonces, ese código de ética, de valores, de principios, que también va sostenido con el respeto mutuo, la reciprocidad, la complementariedad. No vengo a revolucionar todo, sino vengo a ver en qué vamos siendo complementarios. Nos vamos a complementar. Es un concepto muy bonito que yo lo he usado. Y luego, pues, el sentir. El sentimiento humano es igual. Si yo le ofendo a usted, se le va a quedar en la mente, en su sistema de vida, esa ofensa. Y si ofenden a una mujer indígena, se va a quedar en su mente, su sistema. Entonces, toda la vida va a cargar eso. Entonces, yo siento que todos los ciudadanos tenemos que cuidar el sentir del otro, ¿verdad? Si el sentir del otro es perfecto, mire, es humanismo. Yo le llamo humanismo. Ese humanismo tan profundo tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Por eso no va el racismo con nosotros, no va la discriminación, no va la exclusión. ¿Por qué? Porque nosotros sí sentimos eso, ¿verdad? Pero no lo decimos muchas veces y por eso sigue ocurriendo. Entonces, ¿cómo es importante expresar mi inconformidad? Si puedo expresarlo bien, a lo mejor me ubican cuál tiene razón y cuál no tiene razón. Eso es parte del trabajo de un liderazgo. Por favor, si van a votar por un hermano indígena, no pongan un machista, pues, o sea, si todas las mujeres ahí ven que está muy mal para las mujeres, prefiero a alguien que no sea muy malo. Así se decía en Guatemala después de un genocidio, después de unas masacres, después de unas muertes. Hay que elegir el menos mal. Desafortunadamente no era la vía porque hay que elegir el digno, pero si llega un momento en que la dignidad ya no es el código que se practica en la elección de una autoridad, es mucho mejor elegir a alguien con quien se pueda hablar, es decir, el pragmatismo. Yo creo que todo eso es parte que nosotros tenemos en la escuela de vida. A todos los hermanos indígenas que yo he hablado en el continente y en México tienen una dosis de estas cualidades. Entonces, cultivemos cada vez más eso. No sé qué más puedo decir, más que desearles a ustedes que tengan la sabiduría y que tengan el conocimiento. Ser indígena no significa que no conozco el internet, que no conozco los códigos, que no conozco, o sea, yo pienso que la formación es global para todas las mujeres. No solo las mujeres indígenas son impedidas a votar. Esa es otra consideración. Yo conozco lugares donde las mujeres en general no participan porque hay tabú que no los permite participar. Y si van rompiendo poco a poquito, pues seguramente va mejorando esa calidad de participación, que es lo que estamos viendo en el tiempo. Cuando yo era joven, primero no sabía qué era un aborto. O sea, porque nunca supe yo qué es eso. Pero después fui entendiendo y me indignaba ciertos temas del aborto, pero no se podía hablar.
O sea, si hablaba se venía la avalancha y me iban a agarrar como piñata, entonces no, ¿verdad? Entonces, habían ciertos temas que no se hablaban en los años 80 para acá. Ahora no tenemos pretexto, se habla de todo. Entonces, solamente que no hagamos conflictividad a nuestra propia identidad. Yo no vivo con conflicto, yo vivo con mucha felicidad porque sé que si hay conflicto a mi lado, podría ayudar a mejorar una solución, pero no quiere decir que yo sea un problema o sea totalmente una solución. Entonces, esa manera sabia que nuestros líderes manejan, que se sienta mejor, ¿verdad? Y un llamado para todos los ciudadanos que no son indígenas, ya no sigan estigmatizando a los indígenas, ya no sigan poniéndole el dedo que es el no se puede, porque si le decimos no se puede es una práctica de exclusión también. Entonces, ¿puede? Claro que puede. ¿Por qué no? Entonces, esa actitud colectiva también es una autoestima colectiva. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. A nombre del Tribunal Electoral del Estado de México, agradecemos su valiosa participación a usted, mujer destacada por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional y la reconciliación basada en el respeto de los derechos humanos de todas las personas, pero principalmente de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a poner un reconocimiento que le haremos llegar a su oficina de parte del Tribunal Electoral del Estado de México. Reconoce a la doctora Rigoberta Menchú Tum, activista en defensa de los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, por su brillante participación como ponente en la conferencia magistral La participación de las mujeres indígenas en las elecciones, realizada en el marco del 25 aniversario de la instalación e inicio de funciones de este órgano jurisdiccional. 25 de mayo del 2021, firma nuestro magistrado presidente, el maestro en Derecho, Raúl Flores Bernal. Muchísimas gracias, doctora, bravo, y no me resta más que agradecer a las y los integrantes del pleno de este tribunal, y por supuesto a todas las personas servidoras públicas y a quienes nos acompañaron esta mañana por las redes sociales. Gracias y que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego. Gracias. Bendiciones para todos y cuiden su salud, por favor. Así que las elecciones anime a todos ustedes también. Sé que el tribunal ha trabajado enormemente, sé que ustedes han dedicado su vida y su pasión para que se den las elecciones, pues ojalá que todos los ciudadanos los reconozcan también, ¿verdad? Qué lindo es reconocer y gracias por el reconocimiento. Lo recibo con mucho amor. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias en nombre de las magistradas, magistrados y de todo el tribunal. Muchísimas gracias. Un honor verdadero para todos nosotros. Igualmente, doctor. Es un maestro, es un gran honor. Ya nos quedamos pendientes en una siguiente plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida, desde luego, siempre. Bienvenida al Estado de México. Gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Hasta luego.